ejemplo, el director anterior me pidió que redactara y redacté un malpropo proyecto de ajedrez a lo bestia. Pero a lo bestia. Desde P3 hasta sexto de primaria. Y que recogiera todo, absolutamente todo, para que cualquier maestra, aunque fuera de educación infantil de 3 años, pudiera impartir las clases. Eso es imposible. Eso es un proyecto editorial y yo hice una cosa no tan surrealista como pedía este señor. A pesar de todo y de que niños de alguna clase que después las tutoras se quejaban porque no prestaban atención, había varios casos de déficit de atención. No pases todavía, no. Terminaban los trabajos y el tutor, que era muy favorable en ese momento, les permitía, si habían terminado los trabajos, hacer actividad en línea. ¿Y qué es lo que hacían en esa clase? Jugar a ajedrez. Y tenía una cantidad de niños jugando a ajedrez. No sé cómo hacían las actividades, si las hacían bien, muy bien, o las hacían mal, pero por lo menos las hacían y tenían una motivación enorme para ese tiempo extra jugar a ajedrez. Y ahora sí, como el anterior. Cambié de escuela porque, a pesar de todo, el director pues cerró las puertas del ajedrez en la escuela y yo concursé para cambiar de centro. Y me fui a El Prat, al barrio de San Cosme. Más concretamente, una escuela que no tiene ajedrez, es de máxima complejidad. Estamos hablando que el 60%, y estos son datos oficiales, el 60% de los alumnados está en seguimiento de servicios sociales. 60%. Tenemos aproximadamente el 30% es de comunidad gitana, el 20% aproximadamente es comunidad paya, el 20% aproximadamente es comunidad magrebí, algo mayor la magrebí que la comunidad paya, y el resto es, por decirlo así, resto del mundo, Sudamérica, Asia. Y aquí voy a hablar de inclusividad de otra manera. También, evidentemente, casos de enormes dificultades de aprendizaje, por descontado, con diagnóstico, con dictamen y sin dictamen, pues de deficiencia cognitiva, que son muy evidentes. El ajedrez en esta escuela, llamada del Prat, es un proyecto muy importante, muy potente y bueno, del que se ha hablado en varias ocasiones. Puedes pasar. No se hizo campeonato durante los 6 años en que he estado, este curso también. No se hizo campeonato, se había hecho algún campeonato antes de que yo llegara, pero de un día. Pero sí que se hacían muchas actividades, retos, muchas actividades variadas. Pero aquí lo que hay que destacar es que viniendo niños, incluso a lo largo del curso, de diferentes partes del mundo, algunos sin saber nada de catalán, porque hablamos catalán en la escuela, evidentemente, ni castellano. El ajedrez, como lenguaje, es lo que nos une y lo que facilitaba la integración, socialización e inclusividad de todos ellos. Y aquí tenemos a Xian, un momentito, Xian, el niño, y Yubi, la niña. Yubi traduce, los dos son chinos. Vino TV3 de Cataluña, la televisión autonómica de Cataluña, a hacer un reportaje en nuestra escuela sobre inclusividad precisamente. Y como ejemplo de niños que primero, sin saber tampoco ajedrez, primero aprendían a jugar ajedrez. Para empezar a hablar un poco el idioma se necesitan unos 2 años. Pero dependiendo de las capacidades para jugar ajedrez, hablar y comunicarse mediante el ajedrez, se necesitan unos días, incluso horas, en caso de niños, eso es demasiado exagerado, unas semanas o unos meses. Pues bien, este niño y otros más que hemos tenido, primero han aprendido a jugar a ajedrez, se han relacionado a la hora del recreo, que también se ponen tableros de manera voluntaria que van a jugar, se relacionaban
y ayudaba a relacionarse con el ajedrez. Entonces, para este vídeo, que jamás se llegó a emitir, por lo tanto vais a ver imágenes exclusivas y nunca mejor dicho, no se llegó a emitir porque pasó justo la semana antes de la pandemia. Entonces, la pandemia fue noticia, se cerraron las escuelas. Una semana después se cerraron las escuelas y ya no se emitió. Falta rotular en la edición de este vídeo de TV3. Vamos a poner del segundo 31, me parece que es, al 51 aproximadamente. Está en catalán, pero aquí lo que interesa es la frase de Yu. Es como la niña hace esto como, a ver cómo resumo esto, no hace una oración larga, el niño, le preguntan de qué le sirve el ajedrez, cómo le facilita la vida en la escuela. Y el niño responde y la niña resume, es una oración brevísima, pero me parece que es importante para el tema que hablamos. Sí. Però en un centre d'alta complexitat com aquest, al barri de Sant Cosme, els escacs són, sobretot, una eina d'inclusió social que ajuda els nens a relacionar-se i sentir-se iguals. Que així fan més amics. Sovint passa. Ahora lo digo yo, pero como me tenéis a mí, no hace falta. Lo escuché. No sé si lo habéis entendido. Él dice, con el ajedrez hago más amigos. Tan sencillo como eso. Y eso es el ejemplo pues, de inclusividad, de que hablamos un mismo idioma. Y por lo que se refiere al lenguaje, comentar que ahora ya no está, ni parece dirigentes, pero el mensaje es que así como nos une a nosotros, que lo tenemos en común, es la barrera que nos separa de personas que no saben ajedrez o casi nada, o nada de ajedrez y que ha de tomar responsabilidades y tomar decisiones en la política o en los centros educativos. Si supieran el mínimo, que es muy poco, que en el fondo de las 6 piezas que conforman lo que es el vocabulario y el lenguaje del ajedrez, de las 6 piezas ya conocen 4, porque saben perfectamente los conceptos de diagonal, de vertical y de horizontal. Con el peón que nos queda, se explica también bastante rápidamente, solo hay que contar con las excepciones. Pero si jugamos con el caballo, que es la única que nos queda, solo una pieza, verían lo divertido que es, lo fácil que se puede aprender, y si no, después lo veremos con Abael, los convenceríamos. Porque detrás de las personas que toman las decisiones para que se divulgue y se implante el ajedrez, hay personas que saben un mínimo, saben de este idioma, que es, como hemos comprobado, mucho más asequible y asequible para todo el mundo sin excepción, es mucho más asequible que aprender chino o aprender otro idioma cualquiera.